Bienvenidos al programa Tu Palabra. ¡Qué bendición! Donde seremos responsables al estudiar la palabra de Dios, procurando la edificación del cuerpo de Cristo, presentando los retos a la iglesia de hoy, trayendo aliento y esperanza. Tu Palabra. ¡Qué bendición! Bendiciones, amado hermano, que el Señor le bendiga. Estamos contentos y dándole gracias al Señor por esta oportunidad que nos concede de poder compartir con ustedes el estudio de la palabra del Señor. Queremos darle la bienvenida al inicio de esta temporada de este nuevo programa, Tu Palabra, qué bendición. Lo que deseamos es poder estudiar la palabra del Señor de una manera seria, responsable, y trayendo la palabra del Señor tal como fue expuesta en las Santas Escrituras. Lo que deseamos es que bendecir su vida y que cada uno de nosotros podamos deleitarnos en la hermosura que Dios nos ha regalado de su palabra. Y deseamos informarle que vamos a estar transmitiendo todos los domingos de 6 de la noche a 7 de la noche. Apunte bien, todos los domingos de 6 a 7 vamos a estar a través de Facebook en tusonidocristiano.tv. Vamos a estar el sonido a través de tusonidocristiano.org. tusonidocristiano.org. Ahí podremos estar escuchando el audio de las transmisiones. Así que usted riegue la voz, compártanlo. El alcance que nosotros podamos tener como ministerio lo vamos a deber al que ustedes lo compartan y sigan regando la voz. Así que los invitamos a que lo hagan. Vamos a estar, como les dije, trabajando de esta manera, y que no quiero pasar por alto algunas cosas. Y es, lo primero que nada, le damos gracias al Señor por esta oportunidad, este privilegio que nos da de poder estar delante de su hermosa presencia y delante de ustedes, los que nos pueden seguir y nos pueden ver, para llevar su palabra. Y también tenemos que darle gracias al Señor por algunas personas que siempre que uno tiene un proyecto dicen presente, están dispuestos y son los que comparten siempre la visión con uno y nos apoyan, nos ayudan. Y algo interesante es que ahora, aún no importa la distancia, podemos todos trabajar juntos. Y una de esas personas que siempre ha dicho presente, y no sé si escucharon en esa introducción una voz de hombre que apareció por ahí, pues se la debemos a nuestro hermano Fernando. Sí, ese muchachito flaquito, pequeño que usted ve, ese mismo, el nieto de Eva, ese mismo. Ese muchachito es el que sacó esa voz potente y es el que va a estar trabajando con nosotros todos los anuncios. Así que le agradecemos inmensamente a nuestro hermano Fernando por siempre estar presente y compartir con nosotros las visiones y los propósitos que Dios tiene en nuestra vida. También quiero agradecer a mi esposa Joana, que siempre está presente, siempre ayuda tras bastidores, a veces de frente, pero siempre está ahí dándonos el apoyo y con ese consejo sabio que el Señor siempre le da, dándonos la mano para poder elaborar todos los proyectos que el Señor pone en nuestras manos. Así que, amado hermano, muchas gracias por estar conectados, y como bien les dije, compartamos este espacio que yo sé que será de bendición para cada uno de nosotros, todos esos que amamos al Señor y amamos su palabra. Amamos al Señor y amamos su palabra. Y eso es lo que nosotros queremos hacer y compartir. Ahora bien, habiendo dicho todo esto, usted puede comunicarse con nosotros. Ahí en Facebook puede escribir comentarios, puede escribir saludos. Y si quiere hacerlo de una manera un poquito más formal, le indicamos que podría escribirnos a tupalabra@tusonidocristiano.org. Escribámonos un mensaje a través de este email, tupalabra@tusonidocristiano.org. Usted puede escribirnos por ahí, hacernos alguna pregunta que tenga, alguna sugerencia de algún tema que le guste que podamos estudiar en este espacio.
y nosotros estaremos más que contentos y regocijados de poder responder a su mensaje y poder traer acá en este espacio el estudio del tema que usted desee o tenga alguna inquietud y quiera que podamos trabajar. Con mucho gusto lo haremos, y la intención es estudiar la palabra de Dios, que es la que nos dirige, es la que nos enriquece el alma y es la que nos permite acercarnos cada día más al Señor, conociendo su corazón y conociendo sus propósitos. Así que bienvenidos a su programa, Tu Palabra, qué bendición. ¿Y por qué qué bendición? Porque siempre que la estudiamos y siempre que nos acercamos a ella, salimos regocijados, salimos renovados, salimos con nueva fuerza, y siempre que nos acercamos a ella lo que recibimos es la bendición de parte de Dios, que está revelada a través de las hermosas escrituras. Así que estaba pensando sobre esto, sobre este tema y esta visión que el Señor ha depositado en nosotros, y yo decía, bueno, si vamos a estar estudiando o llevando a cabo estudios bíblicos y vamos a querer profundizar en lo que son las escrituras del Señor, yo creo que primero debemos comenzar entonces por estar claros y entender qué son las escrituras. Yo creo que debemos estar claros, entender, y para poder acercarnos a las escrituras de una manera responsable y con la disposición de nuestro corazón correcta para poder estudiar la palabra del Señor. Así que hemos decidido comenzar lo que es este programa, Tu Palabra, qué bendición, estudiando primeramente eso mismo, ¿qué es la Biblia? Así que vamos a estar trabajando un estudio bíblico tipo serie de unas 5 partes, y hoy vamos a comenzar con la primera, dirigido a estudiar lo que es la Biblia. Ahora bien, a veces nosotros estamos hablando acerca de la Biblia o nos acercamos a ella, y si usted es una persona que tiene, ¿verdad?, uso y razón y utiliza lo que Dios ha depositado en nuestra cabecita, en algún momento nos ha pasado por nuestro pensamiento, ven acá, la Biblia, ¿cómo yo sé que la Biblia es verdadera? ¿Cómo yo sé que todo esto es real? ¿Cómo yo sé que estos son las verdaderas escrituras de Dios, como siempre dicen, como siempre comentan? ¿Cómo yo estoy tan seguro de todo eso? Pues mira, eso es lo que queremos trabajar. Vamos a estar trabajando partiendo de esa línea de pensamiento. ¿Cómo yo puedo confirmar que la Biblia es verdadera y es la palabra del Señor? ¿Ok? Así que hay algo interesante, que a veces cuando nosotros estamos tal vez hablando o compartiendo con alguien que no comparte nuestra fe, comienzan entonces a hacernos este tipo de preguntas. Pero ¿sabe qué? No se sorprenda porque no es la primera vez que se hace este tipo de preguntas. No es la primera vez que se pregunta o se pone en duda si la palabra de Dios es lo que es, si la palabra de Dios verdaderamente es la palabra de Dios. ¿Y cómo yo estoy tan seguro de eso? Mira, a usted no es el primero que se lo han hecho, a mí no es el primero que me han hecho esa pregunta, sino que tenemos que acercarnos y trabajarlo de una manera segura y convincente. ¿Y cómo yo sé que esto es así? Pues mira, cuando nosotros vamos a las Escrituras, en Génesis capítulo 3, lo que podemos ver y entender es esa tentación, esa primera tentación que Satanás le hace al hombre, le hace al ser humano. Tiene que ver precisamente acerca de eso, de cuál es esa palabra de Dios. Y comenzó Satanás en forma de serpiente a preguntarle a Eva, ¿con qué Dios os ha dicho? Poniendo en duda si lo que Dios habló verdaderamente era su palabra. ¿Ok? Así que todavía en el tiempo de hoy el diablo sugiere esa misma duda y esa misma pregunta. ¿En verdad Dios dijo eso que tú me estás hablando?
La palabra de Dios es nuestra única defensa contra el diablo y el enemigo. Así lo podemos ver cómo Jesús respondió a esos señalamientos que le hizo Satanás en esa tentación. Nosotros podemos ver que Jesús le respondió, ¿por qué? Por las Escrituras. Y esa es nuestra herramienta que tenemos. Y más aún, hoy en día nosotros lo utilizamos cuando queremos ayudar a algunas personas que son atacados por dudas o temores. También lo utilizamos para guiar a aquellas personas que acuden a nosotros con algunas preguntas totalmente sinceras, con algunas preguntas que lo que quieren saber es el camino correcto. Nosotros lo que podemos utilizar es las Escrituras, la palabra del Señor. Y en Primera de Pedro 3:15, Pedro nos da un consejo y dice: está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea, tenemos que estar preparados en las Escrituras para presentar defensa, pero me encanta como dice, con mansedumbre y reverencia. O sea que esto no es de dimes y diretes y yo creo, yo opino, fulano dijo. No. De manera consciente, estudiando las Escrituras para encontrar la vida que hay en ellas. Así que para poder hablar de la Biblia, y como les dije, vamos a estar trabajando una serie de unos 5 programas acerca de la Biblia, y los 5 temas que queremos trabajar van a ser el origen e inspiración de las Sagradas Escrituras. Queremos trabajar la preservación de las Escrituras. Queremos trabajar su transmisión, su traducción y su propagación. Esos son los 5 temas que estaremos trabajando. Origen, inspiración, preservación, transmisión, traducción y propagación. Y para nosotros poder comenzar, tenemos que entender lo que es el origen y la inspiración de las Sagradas Escrituras. Y es lo que vamos a estar trabajando en la noche de hoy. Si usted todavía no ha buscado una libreta, si usted todavía no ha buscado un lápiz, un bolígrafo, le pido de por favor que lo vaya haciendo. O aún así en su mismo celular pueda tomar nota acerca de lo que vamos a estar estudiando y trayendo, porque sé que será de bendición y usted lo podrá compartir adelante también con otras personas. Y si tiene el lápiz en mano y su libretita, lo que hoy vamos a trabajar lo resumimos en 6 preguntas que son las que queremos contestar en esta noche. Esas 6 preguntas son las siguientes. Número 1, ¿por qué es tan importante que yo crea en la inspiración divina de la Biblia? ¿Qué importancia tiene eso, que yo pueda creer que la Biblia fue inspirada divinamente? Segunda pregunta sería, ¿en qué maneras la Biblia es un libro divino y humano al mismo tiempo? ¿Cómo se cose eso de que la Biblia puede ser divino y humano? Tercera pregunta, ¿por qué en la Biblia se dedica tanto espacio a la historia de Israel? ¿Usted no se ha puesto a pensar en eso? ¿Por qué en la Biblia hay tantos textos, tantos libros que van dirigidos a la historia del pueblo de Israel? Cuarta pregunta, ¿cuáles libros se incluyen en la sabiduría o en la literatura de sabiduría del Antiguo Testamento? ¿Cuáles son esos? Quinta pregunta, ¿cuáles fueron los primeros libros del Nuevo Testamento que se escribieron? ¿Y cuál fue el propósito de estos escritos? ¿Para qué se hicieron estos primeros libros? Sexta pregunta, y esta es muy interesante, nos pone a pensar. ¿Por qué fue escrita la Biblia como un libro de vida y no como un libro de teología? ¿Por qué la Biblia fue escrita como un libro de vida y no de teología? Si nosotros entendiéramos eso, no cometeríamos tantos errores que a veces cometemos cuando nos acercamos a las Sagradas Escrituras. Y me gustaría, para poder continuar, traerle una definición de lo que es la Biblia, pero les pido que no se me alarme,
Esta definición es una definición genérica que podríamos encontrar en cualquier diccionario, que podríamos encontrar en cualquier sitio. ¿Ok? Tal vez no tiene todas las partes que nos gustaría que tuviera, pero es la que quiero trabajar en este momento para ir entendiendo. Dice que la Biblia es una colección o recopilación de libros sagrados. Ahora, estos libros sagrados contienen las historias, doctrinas y códigos y tradiciones que orientan a los cristianos. Ahora, con una base en la tradición judía, cuando se habla del Antiguo Testamento, y el anuncio del Evangelio en el Nuevo Testamento. O sea, una colección de libros sagrados que contienen las historias, la información que dirigen y orientan a los cristianos. Y quiero que se quede con ese pensamiento de esa definición de la Biblia, para que vea cómo esto va compaginando lo que tal vez los no creyentes piensan, o otras líneas de otras religiones piensan y trabajan acerca de la Biblia, versus lo que nosotros como cristianos creyentes, que hemos servido y seguido a Cristo Jesús, cómo nos acercamos a las Escrituras. Vamos a ver una gran diferencia. Pero para hablar del origen e inspiración de las Sagradas Escrituras, para yo entender de ese origen, necesito entonces tener clara lo que es la inspiración de las Sagradas Escrituras. Y hay dos versículos claves cuando trabajamos este tema sobre la inspiración de las Sagradas Escrituras, que son muy conocidos y son los que queremos trabajar en esta noche. Y es en 2 de Timoteo 3:16 y 17. 2 de Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17. Dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia. ¿Con qué propósito? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese verso 16 es muy importante con el tema que estamos trabajando. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Ok? Ahora, esta frase que nosotros tenemos en nuestra Biblia en castellano, de inspirada por Dios, cuando nosotros vamos al original en griego, y porque a veces hablamos de si el original en griego, en hebreo, pues, amado hermano, la Biblia que nosotros tenemos hoy en nuestras manos, el idioma original en que fue redactado fue en hebreo, en griego, en hebreo el Antiguo Testamento, griego el Nuevo Testamento, y algunas partes tanto de los profetas del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento algunas partes fueron escritas en arameo. Así que para nosotros tal vez entender y profundizar en las Escrituras, en ocasiones debemos acercarnos a ese idioma que es desconocido para nosotros. Y cuando en ese versículo 16 que dice inspirada por Dios, es interesante que en el original en griego que fue escrito esa escritura, inspirada por Dios, utiliza una sola palabra. No inspirada aparte como nosotros lo tenemos y por Dios aparte. Es una sola palabra que se traduce como inspirada por Dios. Y esa palabra es theopneustos. Theopneustos. Ahora, ¿qué significa esta palabra? Mira, hermano, literalmente, si lo fuésemos a traducir de manera totalmente literal, esa palabra lo que dice es respirado por Dios. Esto lo que quiere decir es que la Sagrada Escritura fue exhalada por Dios e inhalada por las mentes de los hombres por obra del Espíritu Santo. No hay otra manera que no sea por obra del Espíritu Santo. Exhalada por Dios e inhalada por las mentes de los hombres por obra del Espíritu Santo. Y es interesante cuando
uno va a la historia, que tanto Clemente de Alejandría en el siglo II y Orígenes en el siglo III, lo que emplearon para referirse a las escrituras fue esta frase: respirado por Dios. Cuando hablaban de respirado por Dios, hacían referencia a las Sagradas Escrituras. Así que, habiendo traído este versículo, traemos ahora el próximo, que lo encontramos en Segunda de Pedro 1:21. Segunda de Pedro 1:21. Y dice lo siguiente: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios la hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto lo que quiere decir es que estos hombres de Dios, impulsados por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. Es decir, que los escritores humanos de la Biblia fueron elevados por el Espíritu Santo a un nivel más alto de entendimiento espiritual, a fin de impartirles la verdad divina para que puedan comunicarla a sus prójimos. Por tanto, la misma palabra nos enseña que las Escrituras, quien las inspiró fue Jehová Dios por medio del Espíritu Santo a través de los escritores. ¿Ok? Ahora bien, hay algo muy interesante, y es que todos los creyentes de la fe cristiana, cuando digo creyentes de la fe cristiana, estoy hablando de la iglesia tradicional como la católica y todas las ramas que puedan haber después dentro de lo que es protestante y evangélico. Todos los cristianos, todos los seguidores de la fe cristiana, estamos totalmente de acuerdo en que la palabra y la Sagrada Escritura fueron inspiradas por Dios mismo. Eso no hay duda, eso no lo ponemos en duda en ninguna parte. Pero usted sabe que al ser humano le gusta complicarse la existencia, y lo que trae entonces la diferencia de pensamiento es cómo fue esa inspiración. Entonces, estamos de acuerdo que fue inspirada por Dios, pero cómo fue ese proceso de que Jehová Dios dio esa inspiración. Ahí es donde surgen todas esas teorías distintas de inspiración. Ahora bien, yo les voy a presentar solamente 8, casi nada, solamente 8 de las muchas que hay, ¿ok? Y me gustaría que usted tome nota, me gustaría que usted analice, porque cada una de estas teorías tienen una implicación seria, que es la que determina cómo esa persona que piensa de esa manera se va a acercar a las Escrituras, ¿ok? Para ir comenzando, primero tenemos la teoría de la inspiración natural. Inspiración natural. Esta es la primera. Ahora, ¿qué quiere decir esto de inspiración natural? Los que piensan de esta manera lo que estipulan es que no fue Dios quien inspiró, sino que ellos descansan sobre la tesis de que la Biblia es resultado del talento innato de sus escritores y que no hay ninguna influencia sobrenatural en cada uno de ellos. Sí es inspirada, pero es que esas personas tenían un gran conocimiento teológico o religioso en ese tiempo, que escribieron lo que nosotros tenemos hoy como las Escrituras. Esto presenta que estos escritores bíblicos pues entonces fueron como unos genios religiosos, tal como Rubén Darío, como José Martí lo fueron en la poesía, tal como Platón y Sócrates en el tiempo de la filosofía. Pues tenemos a David, a Pablo y a Pedro con ese don escribiendo las Escrituras. Así que, según estas teorías, los escritores bíblicos fueron hombres que consiguieron una sorprendente percepción espiritual mediante su sensibilidad y talento excepcionales. Fue por ellos mismos. Ahora,
Cuando John MacArthur estudia lo que postula esta inspiración natural, trae una expresión y una respuesta. Dice, hay una grave inconsistencia en esta postura, debido a que esta clase de hombres no escribirían un libro o carta que los condenara a ellos mismos. Y no solamente que los condena a ellos mismos cuando se habla en señalando al pecado, sino que pregona una salvación que procede de Dios y que ellos mismos no pueden hacer nada para alcanzarla por sus propios esfuerzos. O sea, si yo soy la inminencia religiosa escribiendo, ¿cómo yo voy entonces a decir o a pregonar que la salvación se puede conseguir por medio de otra persona que no sea yo mismo? Si yo fui el que me inventé todo esto de las escrituras. Esa es la incongruencia que se puede encontrar en esta inspiración natural. La segunda inspiración que se habla es la mística o iluminación. Preste atención, mística o iluminación. Ahora bien, esta presenta lo mismo que la anterior, que fue una inspiración natural de un hombre por un talento que tiene, pero que ese talento innato que tiene la persona de escribir sobre estos temas, quien lo da es Dios mismo. Así que, si Dios mismo lo da, pues eso quiere decir que esos hombres fueron de ellos mismos o es su propia autoría, pero el talento que lo otorga es Dios. Suena bien, hasta, ¿verdad? Se podría decir, eso puede pasar. Ahora, lo interesante es que los que traen esta línea de pensamiento te dicen, por tanto, si Dios es el que pone y da ese talento en los hombres, hoy en día Dios podría iluminar a alguna persona y estos que están iluminados hoy en día pueden continuar escribiendo las Sagradas Escrituras. Y eso es lo que entonces nos alerta y nos trae señalamientos cuando la palabra dice que no se le añadirá ni quitará una tilde a estas escrituras. Ahora bien, yo quiero que usted piense entonces, dentro del ámbito cristiano, de los que seguimos a Cristo, hago referencia a la iglesia tradicional, la católica, y todo lo que procede después de los protestantes, evangélicos, como usted los quiera llamar, pentecostales. Si usted encuentra que alguna línea de pensamiento o alguna congregación presenta entonces, sí, yo me dejo llevar por la Biblia, pero tengo este escrito o este libro que lo escribió fulano de tal o fulana de tal y tiene el mismo peso que las Sagradas Escrituras, pero usted sabe que ellos practican o tienen en su mente la inspiración mística o iluminación. O sea que fulano de tal es iluminado por Dios, por eso lo que él escribe es parte de las Sagradas Escrituras. Está también la inspiración parcial. Y esta nos pone a pensar. Inspiración parcial. Dice que esta teoría es exactamente lo que dice. O sea, que la Biblia fue inspirada solamente a algunas partes de doctrina, tales como los preceptos y las verdades espirituales comprensibles a los autores humanos. Pero no necesariamente fue inspirada en otras áreas, tales como la ciencia, biología, geología, geografía, arqueología, las otras áreas que presenta las escrituras de eventos, pues esas partes no son inspiradas, solamente son inspiradas las partes que tienen que ver con doctrina y los preceptos. Ahora bien, esas partes que son inspiradas no son infalibles, pero las partes que no son inspiradas pueden ser falibles. O sea, la Biblia sirve para unas cosas, pero para otras no, es lo que quieren decir. ¿Okay? El problema de esta teoría es que lleva la autoría dual demasiado lejos y nos conduce a una subjetividad clara por parte del lector. O sea, el lector es quien va a empezar entonces a decidir esto sí es importante y aquello no es importante. Esto sí es inspirado y aquello no es inspirado. Y usted sabe que en una diversidad de pensamientos, unos van a decir esta parte es inspirada a su conveniencia y otros van a decir esta parte no es inspirada a su conveniencia. Está la cuarta teoría, que son los grados de inspiración.
Y ellos dicen que todas las escrituras fueron inspiradas, pero hay unas partes que son más inspiradas que las otras. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, estos son los que piensan que cuando tenemos en los evangelios las letritas rojas, que lo que señala es que Jesús fue el que dijo eso, pues esas partes sí son totalmente inspiradas, porque fue el Señor Jesús quien lo dijo. Todo lo demás, pues hay que evaluarlo bien, a ver cuán inspirados por Dios fueron. Como que se le olvida que las letritas rojas no las escribió Jesús mismo, sino fue un autor de los evangelios, haciendo referencia a lo que Jesús dijo. Tenemos también entonces como quinta teoría la inspiración conceptual. ¿Qué es la inspiración conceptual? Pues mira, esta teoría lo que presenta es lo siguiente, que solamente los pensamientos de la Biblia son inspirados, pero no las palabras que se utilizaron. O sea que Dios vino, esta inspiración conceptual dice, Dios coge el concepto de lo que Él quiere traer, lo deposita en la mente del escritor, y el escritor lo desarrolla y lo escribe, lo redacta a su manera, como él quiera. Eso es lo que presenta la inspiración conceptual, que Dios solamente implantó ideas en la mente de los autores. Ahora, a los autores se les dio una libertad de expresar sus ideas en sus propias palabras, tal como ellos lo deseen. La sexta inspiración, o la sexta teoría de inspiración, es la dinámica. Dice que la inspiración dinámica dice que la Biblia es inspirada solamente en aquellas áreas que conciernen a la fe y a la vida de un creyente. ¿Es inspirada la Biblia? Sí, es inspirada, pero solamente lo que tiene que ver con fe y en la vida del creyente. Todo lo demás no es inspirado. Así que quiere decir que podemos encontrar dentro de esta teoría que hay inerrancia en los asuntos de fe y práctica, y hay inerrancia en las áreas de verdad espiritual y la salvación. Pero dice que la Biblia puede tener un error en áreas que no sean relacionadas con la fe y la salvación. Entonces, la pregunta sería, ¿qué es esencial o qué no es esencial en cuanto a la fe? Si lo único que está inspirado es lo que te está relacionado a la fe, ¿quién entonces va a determinar que esto sí se relaciona a la fe y si es necesario para la salvación y esto no? Y ahí entra de nuevo la dinámica de que yo interpreto, tú dices, y nunca podemos llegar a un acuerdo. La sexta inspiración, ya vamos por la séptima, son 8. Es la inspiración mecánica o dictada. O sea, esto es lo que quiere decir tal como es dictada. Dios le dijo palabra por palabra a los escritores lo que tenían que escribir. Y esto tenemos nosotros que estar claros que hay pasajes en la Biblia que sí se denota cuando nos acercamos a ellos que surgieron de una inspiración dictada, como cuáles, los mandamientos en el monte de Sinaí. Fue una inspiración dictada, fueron escritos en las piedras. También podríamos decir Juan el Apocalipsis, cuando Jesús le dice, escribe al ángel de la iglesia. Y Jesús comienza a narrar la carta y a Juan transcribiendo lo que Jesús iba diciendo. Sí hay pasajes que podemos decir que fueron una inspiración mecánica o dictada, pero no todas las escrituras funcionaron de esa manera. Yo les quiero presentar entonces la número 8, que es lo que se conoce como la inspiración plenaria. La inspiración plenaria. ¿Qué es esto de la inspiración plenaria? Mira, esto es lo que quiere decir, tiene 3 aspectos. Número 1, que la Biblia es completamente inspirada, que al mismo tiempo la palabra de Dios y las palabras de los escritores humanos fueron inspiradas. Eso es lo que significa plenaria, plena, completa. Ahora, Dios es la fuente, pero utilizó a los seres humanos para escribir las palabras.
La inspiración se extiende a todas las partes de las escrituras. No hay unos pasajes más o menos inspirados, no hay unos pasajes sí y otros que no son inspirados. Se extiende a todas las escrituras, por eso es plenaria, completa. Y se entiende entonces que, por lo tanto, las escrituras tienen la autoridad final en cuanto a la fe y cualquier otro tema que se aborde, como la arqueología, sociología, psicología, gobernanza, vida práctica. Todos los temas que presentan las escrituras tienen inspiración de Jehová Dios, por lo tanto es una autoridad lo que estamos leyendo en las Sagradas Escrituras. Ahora, esta inspiración plenaria no quiere decir que Dios abrumó la personalidad del escritor, porque entonces vemos a un Jeremías con sus lamentaciones. Dios no abrumó la personalidad de los escritores. No quiere decir que anuló el uso de la inteligencia del escritor. Eso lo podemos ver en los evangelios muchos y en las cartas de Pablo. No quiere decir que prohibió la investigación personal. Tenemos a Lucas y Marcos que hicieron investigaciones para redactar sus evangelios. No impidió el uso de otros materiales. Lucas, Mateo y Marcos hicieron un research, una búsqueda de información para poder escribir los evangelios. Y tampoco indica que el escritor entendía todo lo que estaba escribiendo. ¿Cómo es eso? Vayamos a las profecías y vámonos directamente a las de Apocalipsis. Juan no entendió todo lo que escribió, pero lo creyó por fe. Tan es así que hoy en día nosotros hay cosas del Apocalipsis que no entendemos, pero lo creemos por fe, porque todo lo demás ha sido cumplido. Ahora, esta inspiración plenaria sí indica o sí tiene injerencia en que Dios preservó a los escritores originales de cualquier error. ¿Y cómo yo sé que Dios los preservó de cualquier error? Mira, todos concuerdan en el mensaje central de las Escrituras. Todos los escritores van por la misma línea de pensamiento. Preservó las Escrituras de omisiones. Por lo tanto, se escribió lo que Dios quería que se incluyera. Preservó las Escrituras de inclusiones. O sea, cosas que podrían ser muy buenas, que podrían ser ciertas, pero que no estaban en el propósito de Dios de las Sagradas Escrituras, pues no fueron incluidas, porque Dios fue quien los dirigió. Aseguró la adecuada redacción. O sea, Dios permitió a los a los escritores humanos, utilizar su propio estilo y vocabulario, pero aún las palabras que ellos eligieron dentro de su vocabulario y sus experiencias de vida fueron dirigidas e inspiradas por Jehová Dios. Y Dios sí incorporó una coautoría de lo divino y lo humano. Dios es la fuente, mientras que el hombre fue el medio, el instrumento para redactar las Sagradas Escrituras. Así que nosotros podemos decir, entonces, viéndolo desde este punto de vista, que entonces las Escrituras sí son un libro divino humano. Tiene la parte divina de Dios y tiene la parte humana de los escritores, con sus experiencias de vida y características de cada uno de ellos. Mira, Dios pudo haber enviado a Jesús en forma de un hombre adulto, ya grande, hecho y derecho. Sin embargo, si Dios hubiese enviado a Jesús en forma de un hombre adulto, el cuerpo humano de Jesús hubiese sido solamente un estuche donde se depositara la divinidad de Él y donde estuviese escondida la divinidad de Jesús. Ahora, pero Dios en su inmensa sabiduría no escogió de esa manera. Más bien Él optó que su hijo naciera de una mujer. De esta manera Jesús participó de las características de su madre, tanto psicológica como físicamente. No solamente negó la semejanza de ella en sus rasgos faciales, sino que también fue influenciado por la atmósfera intelectual y social del hogar. O sea, que Jesús fue hijo de María, tanto como el Hijo de Dios. Esto lo que quiere decir es que Dios puso, siendo aún a su mismo Hijo, a Jesús,
lo puso dentro del seno de un hogar donde él creció y se desarrolló con las costumbres, las tradiciones de ese hogar, de ese tiempo. ¿Por qué no hacer lo mismo con la Biblia? Dios pudo habernos enviado un libro allá directamente del cielo que bajara con la revelación completa, bien encuadernado, en una piel finísima, con grandes partes para proteger los pedazos dorados de oro, con una impresión finísima, con un papel el más caro de la India. Sin embargo, Dios en vez de eso lo que decidió fue irrumpir la revelación dentro de cada ser humano y que ellos, incluyendo a su naturaleza humana, pudiesen plasmar lo que tenemos hoy en las Sagradas Escrituras. Por tanto, podemos decir que las Escrituras son un libro divino y humano. Está la revelación de Dios y están las características de cada ser humano. Ahora bien, luego que tenemos esto claro, comienzan y aparecen las Sagradas Escrituras, comienzan a surgir las primeras páginas de las Escrituras. Y esas primeras páginas comienzan ¿con qué? Con una persona que decidió escuchar el corazón del Señor y que decidió postrarse para escuchar lo que Él quería decirle. Y ahí nosotros entonces hacemos una pequeña pausa en un espacio musical para que usted escuche esta letra y vaya entonces analizando lo próximo que viene acerca de cómo comenzaron las primeras escrituras. No se retire, solamente un espacio musical y luego continuamos con el programa. Tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír y caería rendido ante ti. Escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír y caería rendido ante ti. Escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar.
Bueno, amado hermano, queremos dar por aquí algunos saludos. Tenemos varias personas conectadas. Tenemos al hermano Leonel Martínez, Carmen Avilés, Magda Mari, de Animados, Ada Vázquez, la pastora María, bendiciones. Nuestro amado hermano Raúl López, este ya mismo lo vamos a tener por ahí compartiendo con nosotros. Tenemos a Jocelyn Ortiz, Melanie Sánchez, Juan Gómez, Yamil Rodríguez, Rosa Rodríguez, Panchi Rodríguez, la pastora Claudia Heredia, Dios le bendiga. Pastor Ulises Sierra, pastor, le extrañamos. Tenemos a la hermana Yasmin Reyes, Ana María de Jesús, Ángela Cuevas, pastora Cecil Rivera, Renata da Silva. Tengo por aquí Félix González, Pablo Lozada, Jessica Cáceres, Cristian Vicente, Lani Torres, la pastora Ludy Lavoy, Dios le bendiga, pastora. Iglesia Sendas de Justicia de Yabucoa, Vilma Esquilín, pastor Jimmy, bendiciones. Maribel Adorno. Así que Dios le bendiga acá, amado hermano, y muchas gracias por estar compartiendo con nosotros. Y estamos más que contentos de poder saber que no importa, ¿verdad?, las distancias, podemos seguir compartiendo y seguimos, al contrario, extendiendo los brazos del reino para que su mensaje siga creciendo y llegando a distintas partes. Y para continuar, nos habíamos quedado entonces que la palabra nos enseña que las escrituras sí fueron inspiradas por Dios en su totalidad, lo que se conoce como una inspiración plena, plenaria. ¿Ok? ¿Y por qué pusimos, qué tiene que ver entonces esta alabanza que pusimos ahí un momentito? Pues mira, así fue como comenzó y aparecieron las primeras páginas de las Sagradas Escrituras que nosotros tenemos hoy en día. Y si vamos a Éxodo 19, del 16 al 20, Éxodo 19, del 16 al 20, nos presenta que aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y una espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Amado hermano, yo quiero que usted se visualice en ese lugar. Yo no sé, yo leo la Sagrada Escritura y me transporto y como que comienzo a ver lo que voy leyendo. Y usted imagínese, el pueblo sale de Egipto, están en medio del desierto, a las faldas del monte Sinaí, y había ya un acuerdo de encontrarse Jehová Dios con Moisés. Y ese día por la mañana comienza el fuego en el monte Sinaí, y a subir ese humo grande, que dice que era como un horno, que subía ese humo. Y algo interesante, Moisés saca al pueblo de las tiendas, de sus casas donde dormían, los saca afuera para ver y recibir a Jehová Dios de los ejércitos. Muy interesante. Yo me imagino a toda esta gente abrumada o tal vez preocupada. Ven acá, ese monte está en fuego, yo estoy aquí al lado, viene un viento, ese fuego se sigue regando y puede llegar hasta donde nosotros estamos. Me imagino el calor del fuego en el monte. Y la gente muy preocupada y tal vez asustada. Pero usted sabe qué, hubo un hombre que no tuvo miedo. Hubo un hombre que no tuvo miedo a esta experiencia del fuego en el monte Sinaí, porque precisamente años atrás, en ese mismo monte Sinaí, él tuvo una experiencia con un fuego. Y fue esa experiencia de esa zarza ardiente, donde Moisés entonces tiene su primera palabra, intercambio de palabras con Jehová Dios, y Jehová Dios se les revela en medio de esa zarza ardiendo. Y esto a mí siempre me deja pensando, porque así debemos ser nosotros. A nosotros no nos debe extrañar en nuestra vida cuando hay un mover de Jehová Dios, porque se supone que nosotros ya estemos acostumbrados a ver ese mover de Jehová Dios.
O si no estamos acostumbrados a tener una experiencia específica como esa, podemos nosotros identificar por el tiempo que llevamos, las experiencias que hemos tenido con Jehová Dios, podemos identificar, espérate, abro un fuego, pero ese fuego yo lo conozco, por lo tanto me acerco en confianza hacia Él. Y me gusta porque dice que Moisés habló y Dios le respondió. Y si usted quiere tener una comunicación directa con Jehová Dios, yo le invito a que se acerque a las Sagradas Escrituras. La única manera de tener una comunicación directa con Jehová Dios de una manera confiable es a través de las Sagradas Escrituras. Y así comenzó lo que hoy nosotros tenemos como las Sagradas Escrituras. Tradicionalmente se le atribuye a Moisés el Pentateuco, la Ley o el Torá, esos primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Ahora todo esto sabemos que Moisés tuvo que haber recopilado de costumbres orales que el pueblo de Israel tenía. Él tuvo que haber tenido inspiración de parte del Espíritu Santo. La creación y la vida humana del inicio tuvo que haber sido revelado de parte de Dios para él poderlo escribir. Y a través de todo eso siguen los libros entonces multiplicándose, continuando con Josué, el sucesor de Moisés, y comienza la Biblia entonces a seguir señalando la historia de ese pueblo de Israel en Jueces, presentando que el pueblo cada cierto tiempo hacía lo que bien le parecía. Dios tenía que mandar a alguien que los liberara. Esa historia de amor en el libro de Ruth, esa selección y ese proceso de los primeros reyes del pueblo de Israel en 1 y 2 de Samuel, luego continúa con los distintos reyes a través del libro de 1 y 2 de Reyes. Y llegamos hasta Esdras, Nehemías y Esther, que es cuando el pueblo regresa del cautiverio. Ahora bien, ¿por qué se dedica tanto tiempo a estos espacios? Pues mire, amado hermano, porque a través de este pueblo de Israel es que viene la bendición que nos ha llegado a nosotros. La promesa de un Mesías, de alguien que restauraría, era a través del pueblo de Israel. Por tal razón, la Escritura lo que está señalando no es la historia de Israel, sino es la historia de un Mesías que viene acercándose hasta llegar en el tiempo del Nuevo Testamento y comienza con el nacimiento de Cristo Jesús, del niñito Jesús. Amado hermano, tenemos que tener en cuenta cuando nos acercamos entonces a la Escritura que todo lo que son los profetas mayores y menores, incluyendo los libros poéticos y sabiduría, que lo encontramos en Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastes y Cantares, todos estos demás libros, estos libros van paralelo con la historia bíblica que ha estado ocurriendo, que encontramos desde Génesis hasta Esther. Todos esos demás libros van en un momento histórico de la historia de Israel. Por tanto, cuando nos acerquemos a esos pasajes, tenemos que tener en cuenta que forman parte de una historia que también está escrita, la cual podemos revisar para poder dar una verdadera interpretación de una forma, como decimos, responsable. Luego se escribe el Nuevo Testamento. Y pensamos en el Nuevo Testamento, al inicio del Nuevo Testamento, lo que nos vienen son los evangelios, amado hermano. Déjame decirte que lo primero que se escribió fueron las epístolas del apóstol Pablo. El primer viaje misionero de Pablo fue a la zona de Galacia, fue Pablo y Bernabé allá. Meses después, judaizantes llegaron a esa iglesia de los Gálatas y comenzaron a imponer leyes nuevamente. Por tanto, Pablo, alrededor del 48 después de Cristo, escribe la carta a los Gálatas. Es uno de los primeros libros que se puede registrar del Nuevo Testamento. Luego, en el segundo viaje misionero de Pablo, pasa por Tesalónica y cuando termina su tiempo en Tesalónica y llega a Corinto, les escribe. ¿Con qué? Con un énfasis de santificación y segunda venida de Cristo. Meses después vuelve y escribe la segunda parte entonces de la carta, segunda de Tesalonicenses, con la intención y el propósito de aclarar el asunto de la segunda venida de Cristo, que tal vez habían quedado confusos. Luego, en el tercer viaje misionero, 3 meses luego, escribe la carta a Éfeso. Desde Éfeso escribió la de Primera de Corintios,
y así sucesivamente. Quiere decir que los primeros libros que nosotros usamos históricamente escritos del Nuevo Testamento provienen del apóstol Pablo con la única intención de que estuviesen claros y no hubiese confusión de cuál era el evangelio del Mesías, de Cristo Jesús. O sea, que toda la escritura va dirigida a lo que eso es el gran Mesías que recibimos cuando Cristo Jesús viene al mundo y muere por nosotros. Ese es el mensaje de la Sagrada Escritura, que hay un Redentor que vino a pagar el pecado por cada uno de nosotros. Ahora bien, habiendo dicho todo esto, podemos mirar unos pasajes bíblicos que nos dicen una característica de las Escrituras. En 2 de Timoteo 3:16 podemos ver que toda la Escritura es dada por inspiración de Jehová Dios. En Juan 10:35 vemos que es la palabra de Dios dirigida al hombre. En Salmo 19:7 vemos que esa palabra es infalible. En Proverbios 30:5-6 podemos ver que las Escrituras no tienen ningún error. En 2 de Pedro 1:21, así es como fue dado originalmente las Escrituras, tal como las tenemos. En Romanos 15:4 podemos ver que es inspiración divina, y esa inspiración divina es plenaria. En 2 de Samuel 23:2 vemos que es una escritura que fluye, una inspiración que fluye. En Isaías 1:2 podemos ver que son las palabras mismas de Dios poseyendo toda su autoridad. En 2 de Timoteo 3:15 vemos que estas escrituras son suficientes para salvar a los pecadores. En el Salmo 119:105 vemos que tiene claridad de entendimiento las Sagradas Escrituras. En Hebreos 4:12 vemos que tiene eficacia para provocar convicción de pecado en el pecador. Y en Lucas 24:44 podemos ver que el propósito central de las Sagradas Escrituras es confesar y dar testimonio del Mesías, o sea, de Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor. Amado hermano, la Biblia es la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Es esa palabra de Dios inspirada, plenaria, infalible y sin error. Esta Biblia es una fuente absolutamente confiable y exacta para lo que Dios quiere que el hombre sepa, lo que Dios quiere que el hombre crea y cómo Dios quiere que el creyente actúe en su vida espiritual. Así que, amado hermano, entendemos que las Sagradas Escrituras fueron completamente inspiradas por Dios, de eso no hay duda, y que Dios utilizó todo su ser, Dios utilizó todo el entendimiento de esos seres humanos en ese momento para que entonces pudieran escribir lo que nosotros gozamos hoy de las Sagradas Escrituras. Así que, amado hermano, le damos muchas gracias. Tenemos por ahí a Helen, a Arlene y Manolo. Dios le bendiga, amado hermano, por estar con nosotros. Así que, amado hermano, tenemos entonces que las Escrituras son inspiradas por Jehová Dios y que podemos acercarnos a ellas de manera confiada. ¿Por qué? Porque en ellas vamos a encontrar edificación, bendición para cada uno de nosotros. Dios le bendiga, Dios le guarde muchísimo. Le damos las gracias por estar con nosotros en este momento. Y recuerde, amado hermano, que vamos a estar todos los domingos a las 6 de la tarde trayendo este programa Tu Palabra. Qué bendición, para que sea la edificación de cada uno de nosotros. Nos vemos el próximo domingo. Recuerde que puede escribirnos comentarios, que puede comunicarse con nosotros a través del email tupalabra@tusonidocristiano.org. tupalabra@tusonidocristiano.org. Nos puede dejar comentarios, sugerencias de algún tema que usted quiera estudiar, que con mucho gusto lo trabajaremos. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios le bendiga, les amamos muchísimo y nos vemos la próxima semana. Dios le bendiga mucho, amado hermano. Le invitamos a disfrutar semanalmente del estudio de la Palabra de Dios a través del programa Tu Palabra. ¡Qué bendición!
Deseamos haber bendecido su vida trayendo el aliento de la palabra de Dios. Recuerde que puede escribirnos al email tupalabra@tusonidocristiano.org. Gracias por haber sido parte del programa Tu Palabra. ¡Qué bendición!